Buenas tardes, jóvenes. Ya estamos aquí de regreso con ustedes en este segundo día de actividades para la última semana del curso Ceres MedTren. El día de hoy tenemos un menú bastante surtido, principalmente de patologías infecciosas. Dentro del bloque de infectología vamos a hablar de VIH, de brucelosis, salmonelosis, amibiasis y otras parasitosis. Ahí englobaremos a varias de las más frecuentes. Dentro de dermatología tendremos la dermatitis por contacto y otra infección que son las micosis superficiales, una patología bastante frecuente en nuestro medio y prácticamente en todas partes del mundo. Vamos a empezar entonces con lo que corresponde a infectología y el primer tema que tenemos es hablar sobre VIH. El VIH, recordar, pues estamos muy familiarizados con esta enfermedad que sigue siendo todavía un problema de salud pública, que es ocasionada por virus de la familia Retroviridae, es un retrovirus, que existen dos subfamilias que ocasionan este padecimiento, el virus llamados VIH1 y VIH2. De estos, la subfamilia que es la más frecuente es la VIH1. Estos se los pudieran preguntar en el examen. Recordar que estos retrovirus infectan directamente a los linfocitos, en particular a los linfocitos T, la variedad de CD4, que son los linfocitos cooperadores, son claves en el desarrollo de la inmunidad de manera efectiva. También los macrófagos y otras células inmunes pueden ser afectadas, pero estos son los que más definen el rumbo que va a tener la enfermedad. El tipo de contagio ocurre cuando el huésped tiene lesiones en la piel, erosiones o en las mucosas, que se ponen en contacto ya sea con secreciones, sangre o objetos contaminados. Las secreciones principalmente causantes de esto son las secreciones genitales. Cualquier forma de sexo, la anal, la vaginal o la oral, puede ser una manera de contagio. De hecho, el contagio se incrementa durante la menstruación, pues por razones obvias de lo que está pasando durante ese periodo en la mujer. El uso de jeringas u objetos punzantes contaminados es otra forma que sabemos que existe de contagio. El compartir jeringas contaminadas entre las personas que abusan de drogas por aplicación intravenosa es una forma, no es la más común, pero es una forma que predominantemente ocurre en este tipo de población, las personas con abuso de sustancias intravenosas. Durante un trasplante o una transfusión, esto cada vez es más raro que ocurra, pero sigue siendo una posibilidad a tomar en cuenta cuando nos hacen las evaluaciones pertinentes para hacer estos procedimientos. Y la otra que es muy importante y que debemos tener en cuenta es la transmisión directa de la madre al producto. Una mujer embarazada con VIH puede transferir la infección a su producto directamente tanto durante el embarazo como durante el parto. El VIH es una infección que tiene tres formas de presentación. Hay una forma de presentación que le llamamos el progresor típico, hay otra que es el progresor rápido y otra en que el paciente no progresa o tiene una muy lenta progresión. Esta enfermedad es una infección que habitualmente toma años en manifestarse. La forma más frecuente es la del progresor típico, que tarda de 5 a 10 años hasta una década en que empieza a tener las manifestaciones de la infección. Esta es la forma más frecuente y es la que ocurre en el 80% de los casos. El progresor rápido, afortunadamente, es más raro. Los síntomas aparecen en los primeros 5 años y hay un progresor lento que todavía tarda más de una década en que los síntomas vayan a aparecer, o personas que aún estando infectadas, la enfermedad se queda ahí, digamos, en una forma como si fuera latente, en que no progresa a las etapas más avanzadas. El VIH ya entonces en su forma de infección tiene manifestaciones agudas y luego tiene manifestaciones crónicas. En la forma aguda de la infección tenemos síntomas característicos de la mayor parte de las infecciones virales. La mayor parte de los virus cuando infectan a una persona en forma aguda dan estos síntomas: fiebre, cefalea y mialgias. En el paciente con VIH es característica la presencia de diarrea. También pueden presentar disfagia. Pueden tener un cuadro que le llamamos influenza-like, en que el paciente tiene dolor faríngeo con adenopatías cervicales. Pueden tener manifestaciones de infección en el sistema nervioso central, meningitis aséptica, daño a la médula espinal, mielopatías, también afecciones cutáneas como seborrea o psoriasis. Estos síntomas, a veces las manifestaciones cutáneas, son el primer síntoma de la infección por VIH. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Personas que no tenían estos padecimientos y los empiezan a manifestar, buscar de manera intencionada la posibilidad de VIH. Cuando la enfermedad evoluciona a su forma crónica,
Cuando hay una inmunosuficiencia ya bien marcada, inmunodepresión manifiesta, es cuando decimos que el paciente tiene SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y se asocia no solo a infecciones oportunistas, sino también a neoplasias que habitualmente no vemos en la población en general. Estos pacientes ya tienen una fiebre persistente, continua, cotidiana, tienen un síndrome de desgaste con pérdida de peso que puede ser muy marcada y llevar a los pacientes a un estado caquético. Empiezan a tener infecciones comunes y corrientes, pero que se presentan de manera inusual, como la candidiasis en los genitales, que es refractaria a los tratamientos convencionales, siendo que este tipo de infecciones son fácilmente tratadas en una persona inmunocompetente. En VIH esto no ocurre. Y lo más importante empieza a ocurrir cuando la cuenta de CD4 llega a sus límites de tolerancia en cuanto a función. Y el punto de corte es 200. Cuando las células CD4 son menores de 200 es cuando la persona ya está predispuesta a infecciones oportunistas y a la aparición de neoplasias que habitualmente no ocurren en otras situaciones. Las más características, las más conocidas, es el sarcoma de Kaposi, una de ellas, que habitualmente en personas inmunocompetentes es una lesión única. En las personas con VIH, el Kaposi son lesiones múltiples, diseminadas en todo el cuerpo prácticamente, que inclusive pueden afectar las mucosas. Los linfomas característicos de estas personas es el linfoma no Hodgkin, o un linfoma que por otras situaciones es un linfoma raro, el linfoma de Burkitt, pero también puede presentarse el linfoma de Hurwitz. Hay más predisposición a tener carcinomas del ano y del cérvix, así como cánceres de pulmón y de hígado. En cuanto a las infecciones que vemos como oportunistas en estos pacientes, pues la más característica es el neumocistis jirovecii, antes conocido como neumocistis carini, y en nuestro medio la tuberculosis. En otras regiones del mundo, neumocistis es lo más frecuente. Aquí en nuestro país, lo más frecuente que vemos asociado es la tuberculosis. Pero también tenemos presentaciones como la candidiasis esofágica, una patología rara fuera del VIH, toxoplasmosis diseminada, criptococosis, también ocasionando meningitis, y micosis diseminadas, principalmente micosis de tipo endémico, como coccidioidomicosis o histoplasmosis, que se pueden presentar en estos pacientes en una forma con afección sistémica. ¿Cómo le hacemos para corroborar si mi paciente tiene VIH? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas a las que puedo recurrir? Así de inicio, una prueba que es bastante sencilla y disponible en muchas partes, que nos hace un diagnóstico rápido, es la prueba con sangre capilar, sangre capilar del dedo del paciente, una punción digital, y si es una prueba rápida en la que nos puede dar un resultado que ya nos orienta fuertemente a que mi paciente tiene VIH. Esto también se puede hacer en raspados de la encía. Pero independientemente que yo tenga una prueba rápida, positiva, necesito pruebas confirmatorias. Y estas pruebas confirmatorias son dos. Es la prueba de Lisa o la prueba de Western blot, que lo ideal es siempre hacer pruebas confirmatorias en los pacientes para evitar la posibilidad de falsas positivas con otro tipo de pruebas diagnósticas. Estas pruebas que estamos hablando en los pacientes son complementarias con las pruebas que hacemos al momento del diagnóstico, que también sirven para hacer monitoreo de la enfermedad. Nos dicen al momento del diagnóstico qué tan inmunodeprimido, qué tan afectado está mi paciente. En el seguimiento yo las puedo utilizar para ver si mi paciente está recuperando su inmunidad y si está siendo efectivo el tratamiento que instalo de manera adecuada oportunamente. La cuenta de CD4 yo la tengo como un parámetro para evaluar que entre más baja vaya siendo esa cuenta, mi paciente va a estar en mayor riesgo de tener enfermedades oportunistas, es decir, va a estar más inmunosuprimido. Y la carga viral, que es otra de las mediciones que hacemos, es cuántos virus están circulando en la sangre del paciente. Entre más baja sea esa carga, significa que mi paciente está pudiendo ser controlado con el tratamiento. Entonces, una de estas pruebas, la cuenta de CD4, me sirve para medir el grado de inmunosupresión, y la carga viral me sirve para medir la respuesta terapéutica que está teniendo mi paciente. Siempre que yo haga un diagnóstico de VIH, aparte de documentarlo bien, confirmarlo, ver el estado de inmunosupresión, ver la respuesta al tratamiento, tengo que descartar patologías que se asocian, que tienen mecanismos de transmisión semejantes al VIH, como son la hepatitis viral o infecciones de transmisión sexual. Entonces, de esta manera yo hago un diagnóstico integral de toda la patología que está sufriendo mi paciente. Ya tengo confirmado el diagnóstico de VIH, pues lo que sigue es instalar el tratamiento. Y el tratamiento se usa el acrónimo de TAR, terapia antirretroviral,
la cual se recomienda en todos los pacientes que están infectados por VIH, no importa cuál sea su conteo de células CD4, aunque sea un conteo arriba de 200, está recomendado iniciar el tratamiento y no importa si las personas están asintomáticas o están en el periodo ya en el que están teniendo síntomas. Es muy importante que con este tratamiento busquemos un objetivo, que la carga viral sea lo más baja posible, por lo menos tener por debajo de 50 copias por microlitro. Y en pacientes que tienen cuentas de células de CD4 ya en el límite de tolerancia de 200 o menor, es prioritario iniciar el tratamiento a la brevedad. Lo más pronto posible hay que manejar estos pacientes con antirretrovirales, darles el TAR. Los antirretrovirales más usados los clasificamos en dos tipos. Son medicamentos que inhiben la transcriptasa inversa, una enzima esencial para la replicación del virus. Y hay de dos tipos, como les mencionaba, los análogos de los nucleósidos y los que no son análogos de los nucleósidos, pero tienen el mismo efecto, inhibir la transcriptasa inversa. Aquí les pongo los acrónimos que a veces son muy utilizados y en el examen pudieran venir como tales para que se familiaricen con ellos. Los CITRAN inhibidores, que son análogos, y los ITR, que lleva una N aquí, de los que no son no análogos de los nucleósidos. Estos son acrónimos de la terminología en inglés. El tratamiento del VIH con estos medicamentos inhibidores de la transcriptasa inversa habitualmente requiere una combinación de medicamentos. Tenemos varios análogos de los nucleósidos y también tenemos varios no análogos de los nucleósidos. Y hay otro subtipo de medicamentos que llamamos los inhibidores de la proteasa en reversa. Entonces, se fijan, el menú que tenemos aquí es muy amplio de los diferentes medicamentos. Lo que habría que recordar para propósitos de este ejercicio que estamos haciendo son cuáles son los de primera línea, cuáles son los más usados. Dentro de los análogos de los nucleósidos tenemos el tenofovir y la entricitabina. Y de los no análogos, el más usado es el efavirenz. ¿Y cómo usamos estos medicamentos? Los usamos en esquemas. Estos esquemas para el tratamiento de VIH habitualmente combinan dos análogos y un no análogo. Y la combinación más usada es con estos tres medicamentos, el tenofovir, la emtricitabina y el efavirenz. Este es el esquema de primera línea más recomendado en la mayor parte de los pacientes. Cuando tenemos algún problema de fallo, intolerancia a algunos de los medicamentos, empezamos a buscar sustitutos. Y dentro de los sustitutos más usados, aquí estamos viendo un esquema alterno para pacientes en que no están respondiendo bien al esquema de primera línea. Podemos ver que se respetan estos dos y el que cambiamos es este tercero por un inhibidor de la proteasa en reversa, el atazanivir. Claro que existen múltiples combinaciones que se pudieran hacer, pero cuando ya los pacientes no están respondiendo al manejo de primera línea, definitivamente se tiene que consultar con un especialista para que decida cuál sería el mejor medicamento y hay comités especiales que se encargan de analizar los pacientes complejos de difícil tratamiento y decidir dentro de la amplia gama de opciones que tenemos cuál sería el mejor esquema para cada paciente. Otra de las situaciones que podemos tener que enfrentarnos y resolver es la exposición a un paciente con VIH, que tuvimos una exposición sin saberlo y estamos en riesgo de habernos contagiado, pues hay que usar una profilaxis. El acrónimo que se utiliza es el de PEP. Esta profilaxis es muy importante que se inicie en las primeras 72 horas post-exposición y se debe continuar hasta por 28 días, es decir, casi un mes de tratamiento preventivo. Vamos a usar los mismos medicamentos que damos para el tratamiento para evitar el desarrollo de contagio post-exposición y también podemos utilizar una profilaxis que se llama preexposición. Esto es en situaciones muy particulares para poblaciones muy especiales en que se van a exponer a lo mejor por su trabajo, trabajadores sexuales, y usan una protección que la tendrían que estar usando cada vez que se vayan a exponer a una situación de riesgo. Esto pudiera ser que lo tengan que hacer de manera diaria y en programada, es decir, con horario, y usar una combinación de dos medicamentos. Dos nucleósidos, dos análogos de los nucleósidos. También es importante enfocarnos en la transmisión de la perinatal, de la madre hacia el feto. La mamá tiene VIH, se embaraza, hay riesgo de que el bebé se contagie. Esta transmisión habíamos mencionado ya que puede ocurrir durante el mismo embarazo o durante el parto. Las cesáreas se supone que tiene un menor riesgo de contagio que el parto por las razones propias de lo que implica el parto. Pero también puede ocurrir una vez que ya nació el bebé, es decir, durante la lactancia.
Es por eso que las embarazadas, todas ellas seropositivas, deben recibir terapia antirretroviral durante el embarazo y después del embarazo, es decir, cuando ya nació el producto. En particular, este medicamento que sí se usaba de primera línea, el Efavirenz, no se recomienda darlo en el embarazo porque tiene un efecto teratogénico. Entonces tendríamos que tener un esquema alterno para las mujeres embarazadas. Y bien importante, el recién nacido también una vez que nace debe recibir terapia preventiva mientras consideremos que la madre sigue siendo un riesgo para él de contagio, sobre todo durante la lactancia. Pasamos a esta otra infección, la brucelosis, un problema todavía endémico en nuestro país, sobre todo en las áreas rurales. Tiene varios sinónimos, fiebre ondulante, fiebre de Malta, fiebre del Mediterráneo. Esta infección es una zoonosis, es decir, que se transmite de los animales al ser humano. No es transmisible en forma habitual de una persona a la otra. El agente etiológico es una bacteria. Hay diferentes especies de Brucella que ahorita vamos a ver cuáles se asocian a los diferentes animales. Estas bacterias son cocobacilos gram negativos y viven dentro de las células. La manera habitual de contagio es por la ingesta de productos lácteos no pasteurizados que provienen de animales enfermos. ¿Cuáles son estos animales? Tenemos el ganado caprino, ovejas, cabras. La bacteria que ellos transmiten es Brucella melitensis. Pero también tenemos el ganado bovino y ellos la que transmiten es la Brucella abortus. Esta bacteria es muy importante entender que tiene una diseminación hematógena, es decir, una vez que se ingiere la bacteria, invade el torrente circulatorio y se puede ir a diferentes órganos, puede sembrarse en diferentes lugares dando diferentes afecciones. Y uno de esos sitios puede ser la misma médula ósea, donde forma una especie de santuario la bacteria. La brucelosis puede dar diferentes cuadros clínicos en su presentación, una forma aguda, una subaguda o una crónica, y la diferenciación se hace por la duración de cada una de ellas. Menos de 8 semanas, 2 meses es la aguda, de 8 semanas a 52 semanas, es decir, de 2 meses a 1 año, es la forma subaguda, y más de 52 semanas sería la forma crónica. Las manifestaciones clínicas son muy diversas, va a depender de dónde se deposite la bacteria, cuál sea la afección principal que nos dé. Es muy característico la famosa fiebre ondulante, fiebre que va y viene con diaforesis profusa. Estos pacientes pierden peso, tienen hiporexia, pierden el apetito y eso condiciona un síndrome de desgaste. Tienen cefalea, mialgias y artralgias, característicamente se pueden quejar de lumbalgia. Siendo una enfermedad con mucha afección, se vuelve una enfermedad debilitante, con mucha fatiga. Puede haber afección de las articulaciones, artritis séptica, que puede ser una monoartritis de rodilla o de cadera, las más características. También puede haber afección de los huesos. Tenemos entonces osteomielitis, afección en los genitales, con orquitis y epididimitis, neuroinfección, meningitis o lesiones en el parénquima cerebral, abscesos, afección de las válvulas cardíacas, endocarditis. Entonces se fijan, al viajar a través de la sangre a la bacteria, pues puede afectar en muchos sitios y ocasionar siembras hematógenas a distancia. Por lo tanto, en cualquiera de estas presentaciones que tengamos un caso que llega, por ejemplo, con artritis séptica, pues debemos considerar en el diagnóstico diferencial la posibilidad de brucelosis. Para hacer el diagnóstico de manera concluyente y definitiva, tenemos que aislar la bacteria y esto lo podemos hacer mediante hemocultivos o mediante mielocultivos. Ya habíamos mencionado que la bacteria puede sembrarse en la médula ósea y lo hace frecuentemente. Podemos hacer también un diagnóstico indirecto. Esto lo hacemos con determinación de anticuerpos por la técnica de aglutinación. Hay una prueba rápida que nos puede servir de tamizaje, la prueba de Rosa de Bengala, en que en una muestra de sangre hacemos una tinción especial de Rosa de Bengala y podemos ahí, si la tenemos positiva, tener un diagnóstico presuntivo de brucelosis que es suficiente para que iniciemos un tratamiento. Los títulos de anticuerpos en las pruebas de anticuerpos de cero aglutinación se consideran por lo menos de un 80 o más para considerarlos positivos. Hay una variante de estas pruebas de anticuerpos en que se utiliza el 2-mercaptoetanol que nos bloquea la producción de IgM y solo podemos identificar IgG y un título de 1 a 120 nos permite diferenciar si estamos ante una infección aguda o ante una infección crónica. La presencia de IgM nos indicaría que esto es un cuadro agudo de reciente inicio. ¿Cómo tratamos al paciente con brucelosis? El tratamiento es prolongado. Esto significa que no va a ser esquemas de
3, 5 días, una semana. Van a ser tratamientos más prolongados hasta de 6 semanas. En los adultos, el esquema con que se tratan estos pacientes incluye 2 medicamentos, que es la streptomicina por 2 a 3 semanas, complementada con doxiciclina, que se da 2 veces al día, hasta por 6 semanas. En los niños, pues los aminoglucósidos no son muy recomendables por los efectos tóxicos. La doxiciclina, por los efectos tóxicos en el hueso, tampoco se recomienda en niños. Y lo mismo pasa en embarazadas. Y en estos casos, el esquema que se da para estos pacientes es con rifampicina o con trimmetoprim sulfamethoxazol. Y aquí el tratamiento puede ser más corto, por 3 semanas. Claro, va a depender de la severidad si el tratamiento se tiene que prolongar. Esta otra infección, la salmonelosis, también un padecimiento prevalente en nuestro medio, muy frecuente. Las bacterias que los ocasionan, las salmonelas, son 3 tipos diferentes. Tenemos salmonella tifi, paratifi y enteritidis. La tifi y la paratifi se transmiten entre los humanos, mientras que la enteritidis se transmite de los animales a los humanos. Las 2 primeras, tifi y paratifi, producen la tifoidea y la paratifoidea, que son cuadros clínicos muy semejantes, que el nombre se hace diferente únicamente porque el germen que los ocasiona es diferente. Y la enteritidis lo que nos ocasiona es una gastroenteritis. Ahorita hablaremos de los datos clínicos de cada una de estas. Todas ellas, todas las salmonelas, son bacilos gram negativos que empiezan colonizando el tracto digestivo. Pero de ahí del tracto digestivo pueden hacerse invasivas, ocasionando invasión de la sangre, sepsis, bacteremia y siembras a distancias a través de viajar por el torrente circulatorio. La forma usual de infección para estas bacterias es por la ingesta de alimentos o agua contaminada con las heces de personas o de animales enfermos con estas bacterias. Entonces, en los humanos, es el contacto mano-boca por contaminación de heces es el que ocurre, y por salmonella enteritidis habitualmente son por las heces de los animales o productos de los animales, como huevos, por ejemplo, de las gallinas, que pueden transmitir esta infección. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Si hablamos de tifoidea y paratifoideas, ya había mencionado, son semejantes. El cuadro clínico, después de un periodo de incubación que va de 1 a 3 semanas, los pacientes tienen fiebre muy alta y característicamente es fiebre alta con bradicardia. Es un dato muy característico de esta infección, acompañada de escalofríos. La presencia de los síntomas sistémicos como cefalea, mialgias, artralgias, comunes a muchas infecciones. Salmonella no es la excepción. Cuadros, síntomas gastrointestinales característicos, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, periodos alternos de diarrea y estreñimiento. Es un dato muy característico de la exploración física encontrar la famosa lengua saburral. Los pacientes pueden tener crecimiento del hígado, esplenomegalia, y pueden desarrollar una dermatosis, un exantema que se llama roceola tifoidea. Esta infección, la tifoidea y la paratifoidea, tiene complicaciones, algunas de ellas bastante serias, que se asocian con mortalidad, sangrado de tubo digestivo, perforación intestinal, bacteremia y sepsis, osteomielitis o artritis, pericarditis y endocarditis, meningitis, colecistitis, pielonefritis. Entonces, se fijan, es muy importante que sospechemos el diagnóstico de salmonella ante la presencia de un cuadro febril con manifestaciones intestinales y tratamos de atacarlo rápidamente para evitar las complicaciones que se pueden tener, que son potencialmente mortales cada una de ellas. La gastroenteritis por salmonella es punto y aparte. Habíamos hablado previamente de lo que es tifoidea y paratifoidea. En la gastroenteritis por salmonella las manifestaciones son principalmente gastrointestinales y empiezan pocas horas después de ingerir la salmonella en productos contaminados. La contaminación puede ser con heces de animales o productos de origen animal que están contaminados con la salmonella. Aquí habitualmente la infección es una inflamación de tipo agudo neutrofílica que afecta tanto al intestino delgado como al intestino grueso. En estos pacientes los síntomas predominantes son gastrointestinales, pero se acompañan de fiebre. Tienen diarrea acuosa, náusea, vómitos y dolor abdominal. Estos cuadros son habitualmente autolimitados, aún sin tratamiento, en la primera semana de 3 a 7 días. Pero cuando la diarrea y los vómitos son muy intensos, se pueden ocasionar deshidratación o la inflamación muy intensa puede provocar sangrado del tubo digestivo. Es decir, que aunque sabemos que puede ser un cuadro autolimitado, hay que poner mucha atención a las probables complicaciones que pudiera tener el paciente y dar un tratamiento de soporte mientras
esto se controle. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la salmonelosis? Si vamos por tifoidea y paratifoidea, el diagnóstico directo es encontrando la bacteria en hemocultivos, mielocultivos o un coprocultivo. Podemos hacer un diagnóstico indirecto a través de las reacciones febriles con títulos de 1 a 160, mayores de 1 a 160. La gastroenteritis por salmonela, el diagnóstico lo hacemos mediante un coprocultivo o haciendo un aspirado duodenal donde encontremos a la bacteria. El tratamiento va a ser diferente si estamos hablando nuevamente de tifoidea y paratifoidea o de gastroenteritis. En la tifoidea y la paratifoidea el tratamiento es con 2 antibióticos, ciprofloxacino combinado con azitromicina. Para los casos resistentes a algunos de estos antibióticos tenemos la opción de usar ceftriaxona combinada con azitromicina, cuando tenemos resistencia a ciprofloxacina, que cada vez va siendo más frecuente. La gastroenteritis por salmonela, el tratamiento es de soporte. Los antibióticos no sirven para este tipo de infecciones, más la toxina que está produciendo la salmonela lo que produce las manifestaciones. No requerimos antibióticos, requerimos manejo de sostén con controlar el vómito, controlar el dolor, manejar la hidratación. Mientras el paciente no tolere la vía oral de manera adecuada, puede requerir soporte intravenoso. Vamos a dejar aquí en este momento esta presentación. Vamos a tomarnos un receso y regresamos en 10 minutos para continuar con la siguiente parte. Nos vemos enseguida, jóvenes.
Bueno, jóvenes, ya estamos de regreso acá. Vamos a seguir hablando de bichos y el siguiente animalito que nos toca, pues es el que ocasiona la amibiasis. Esta infección, la amibiasis, es ocasionada por un protozoario, la entamoeba histolítica, que tiene dos formas. Una forma que es la infectante, son los quistes, y otra forma que es la invasiva en los tejidos, que es el trofozoito. La forma como se adquiere la amibiasis es por la ingesta, ya sea de agua o alimentos contaminados, con heces fecales de personas que padecen amibiasis. O sea, nuevamente es la contaminación fecal oral. El periodo de incubación de esta enfermedad, de esta parasitosis, va de 2 a 6 semanas, puede ser muy corto o extendido. Y esta afección es predominantemente en el colon. En el colon, la amibiasis ocasiona lesión en la mucosa, la úlcera. Esas lesiones pueden formar abscesos dentro de la mucosa que se llaman amebomas. Inclusive puede condicionar perforación del intestino, un cuadro pues bastante serio. De estar en la luz del intestino, invadir la mucosa del intestino, la amiba puede pasar a la sangre y tener diseminación hematógena. Y por la manera como tenemos la circulación portal, uno de los sitios donde primero llega y se anida, que le gusta quedarse ahí, es en el hígado y allí es donde ocasiona abscesos hepáticos. O sea, por vía hematógena llega hasta el hígado y forma un absceso donde va licuando el tejido hepático. El cuadro intestinal característico es de una disentería. Una disentería es una evacuación diarreica, son evacuaciones líquidas frecuentes, pueden ser de cantidad abundante o de cantidad escasa, inclusive la consistencia puede ser variable, pueden ser heces semiformadas o ser evacuaciones claramente acuosas. Muy característico que estas van acompañadas de moco o de sangre y que el paciente siente las ganas de evacuar y no evacúa, tiene pujo, tiene tenesmo, acaba de evacuar y se queda con ganas de seguir evacuando. Todos son los síntomas característicos de afección colónica por disentería. Cuando la amiba ya llegó al hígado, lo infecta, lo licúa, lo inflama, se forma un absceso hepático. El paciente, al distenderse el hígado, la cápsula de Gleason, tiene dolor en el hipocondrio derecho. De hecho, es mucho dolor que se exacerba mucho al hacer la palpación. El hígado está grande, tiene patomegalia y estos pacientes cursan con fiebre alta. A diferencia que en el cuadro intestinal, el paciente puede estar afebril y los síntomas son predominantemente gastrointestinales, que pueden estar presentes durante varios días y el paciente siente las molestias, pero digamos que tolera bastante bien el cuadro. Claro, cuando esto se deja evolucionar, pues tenemos los cuadros más severos que pueden llegar inclusive a perforación del intestino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la amibiasis? Esto se puede hacer de una manera muy sencilla, analizando las heces mediante un coprológico. El coprológico habitualmente requiere una muestra seriada de 13 evacuaciones diferentes y en ellas lo que buscamos es la presencia de los quistes. Los quistes de la amiba son muy característicos al verlos en microscopio y hacen el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo se trata la amibiasis? El medicamento de elección históricamente sigue siendo válido, el metronidazol. Este metronidazol se va a administrar para los cuadros gastrointestinales por vía oral y es altamente efectivo. Cuando ya el paciente tiene una complicación más seria, como es el absceso hepático, puede requerir la aplicación intravenosa del metronidazol. La duración de los tratamientos va de 5 a 10 días. El absceso hepático se trata médicamente. La mayor parte de estos abscesos se resuelven con el tratamiento, no requieren drenaje quirúrgico, pero hay ocasiones en que el tamaño es tan grande o tenemos datos de que el paciente puede tener una ruptura inminente por ser una localización muy superficial del absceso, o ya se le dio el tratamiento médico y no está teniendo una buena evolución, pues puede requerir un drenaje quirúrgico que puede ser mediante una simple punción o a veces ser a través de un drenaje abierto mientras una laparotomía, una cirugía. Pasamos a este otro parásito, la yardiasis. El agente etiológico es Giardia lambia. Nuevamente, al igual que en la amiba, la forma infectante son los quistes y se adquieren de la misma manera por la ingestión de alimentos o agua contaminada con heces de personas enfermas infectadas con esta parasitosis. El periodo de incubación también puede ser muy corto, de algunos días hasta más prolongado, extendiéndose hasta por 3 semanas. Aquí la afección por este parásito
predomina, a diferencia de la amiba, que es en el intestino grueso, este es en el intestino delgado, desde el duodeno inclusive. Y las manifestaciones son propias de la afección del sitio donde se produce la digestión y la absorción de la mayor parte de los alimentos. Estos pacientes tienen diarrea crónica, la cual puede ser intermitente, puede ser una diarrea explosiva acompañada de flatulencias. Los pacientes pueden tener expulsiones de gases frecuentemente y sería una de las quejas principales con algo de distensión abdominal. También el paciente puede tener mala absorción cuando esto se hace muy crónico e inclusive pueden tener evacuaciones en las que van alimentos parcialmente digeridos. O sea, al tener la afección del intestino delgado en las partes predominantes donde se hace la digestión, el duodeno, ahí empezamos a tener la digestión de los alimentos, el intestino delgado en general, pues al no hacerse la absorción de manera adecuada de los alimentos, tenemos un síndrome de mala absorción y en el grado más manifiesto es la expulsión de alimentos parcialmente digeridos. El diagnóstico de esta parasitosis se hace observando los quistes o los trofozoitos inclusive en un examen coproparasitoscópico. El diagnóstico es muy semejante a cómo hacemos el diagnóstico de la amibiasis. Tratamiento de elección es el mismo que hacemos para amibiasis, es metronidazol. Aquí este medicamento habitualmente para estos cuadros se da por vía oral, por periodos más cortos, pueden ser 5 días suficientes para tratar esta infección. Hay opciones de tratamiento que se dan con monodosis, el tinidazol, que es una alternativa, una dosis de 2 gramos en una sola ocasión por vía oral, pudiera ser una manera adecuada de tratar los casos más leves de esta parasitosis. Brincamos a otro bicho un poquito más feo, que es la teniasis. La teniasis son cuando ya empezamos a platicar de las lombrices. La ingestión aquí de estos parásitos ocurre ya no por las heces, sino por la ingestión de quistes que se encuentran depositados en la carne de los animales enfermos. El agente etiológico de las teniasis son 2 helmintos, Taenia solium y Taenia saginata. La Taenia saginata se encuentra en la res, el Taenia solium es en el puerco. Entonces, ingerir la carne de res o de puerco que contiene estos quistes es lo que va a propiciar que nos enfermemos de una teniasis. Una vez que ingerimos el alimento que contiene el quiste, ya en el intestino, este quiste se transforma en el proglótide, que es propiamente la lombriz. Estas lombrices se reproducen y crecen en la luz del intestino y pueden salir con las evacuaciones. Ahí es donde habitualmente se hace el diagnóstico a la persona al ver que arrojó un parásito, ya sea durante la evacuación o a veces de manera espontánea los parásitos salen a través del ano. El cuadro clínico de estos pacientes pues es por la presencia del parásito dentro del intestino. Pueden tener molestias perianales, dolor abdominal, puede ser leve, a veces es intenso, presentar náuseas, tienen alteraciones en el apetito, debilidad, pueden perder peso. Son síntomas muy inespecíficos, digamos, pero que lo que nos están traduciendo es que hay algo dentro del intestino que hace que esto no funcione de manera adecuada. Si se observa la evacuación de las lombrices, de los proglótides, pues el diagnóstico es bastante simple. Hay veces hay que hacerlo de manera intencionada, tratando de buscar, de pescar cuando se arroja el parásito para hacer el diagnóstico. ¿Cómo tratamos una teniasis? El medicamento de elección en los adultos es el praziquantel, en los niños es el albendazol. Son tratamientos bastante efectivos para controlar cualquiera de estas 2 parasitosis. Una variante de estas parasitosis es la cisticercosis. ¿Qué es lo que ocurre en la cisticercosis? La cisticercosis, esta sí va en relación a una sola de las tenias, que es la Taenia solium. Aquí lo que ocurre es que los quistes de este parásito, una vez que la tenia está en el intestino y produce sus huevecillos, sus quistes, estos se pueden salir del intestino, viajar fuera del intestino y depositarse en los músculos o en el sistema nervioso central, inclusive en otros tejidos. Estos quistes que ya se depositan en los otros tejidos es a la patología que le conocemos como cisticercosis. O sea, la teniasis son las lombrices dentro del intestino, la cisticercosis son los quistes de Taenia solium depositados en los tejidos. Y de estos, el tejido es el más afectado, la afección más seria es la del sistema nervioso central. Estos pacientes cursan con cefalea, náuseas y vómitos y diversos síntomas neurológicos dependiendo el sitio de la localización del cisticerco. Es bien importante tener en cuenta que en nuestro país la causa número 1
de crisis convulsivas generalizadas de epilepsia es la cisticercosis cerebral. Entonces, siempre hay que tenerla en cuenta en un paciente que presenta convulsiones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues tenemos que ver el cisticerco en el tejido. El sitio donde es más fácil visualizarlo con estudios de imagen es en el sistema nervioso central. O también si podemos hacer un análisis de inmunoensayo en líquido cefalorraquídeo o en el suero, buscando la presencia de antígenos o anticuerpos de este parásito, podemos hacer el diagnóstico. El tratamiento es lo mismo que habíamos mencionado previamente para las tenias, albendazol o praziquantel. Pasamos ahora a dermatología. Vamos a hablar de una dermatosis que no es infecciosa y luego vamos a volver a las infecciones por hongos. Dermatitis por contacto, padecimiento bastante común. Esto puede ocurrir ya sea por agentes físicos o químicos al exponernos de manera directa a ella. Son agentes irritantes que ocasionan la dermatitis. Pero también puede ser un fenómeno alérgico que ocasiona una hipersensibilidad, pero aquí ya no es de tipo 1 por IgE, sino es una hipersensibilidad de tipo tardía de tipo 4. Es hipersensibilidad celular. ¿Cuáles son los agentes que más tienen relación con esto? La que es por agentes físicos, que es una dermatitis por contacto irritativa, son productos de limpieza, aerosoles, cosméticos, adhesivos, el cemento y el talco, entre otras sustancias de uso bastante común. Y los que se relacionan con un fenómeno de hiperreactividad celular tardía tipo 4, los que ocasionan dermatitis de tipo alérgica, son fragancias, las de los perfumes, timerosal o el níquel. Claro, existen muchos otros más, pero estos digamos que son los más frecuentes y que son de exposición muy cotidiana en los productos que usamos día a día. ¿Cuáles son los sitios en que vemos la afección de este tipo de dermatitis? La dermatitis por contacto irritativa pues va a estar habitualmente en las manos, que es donde está usando y se pone en contacto con estos productos. Pero si se ponen en contacto con otros sitios, pues también ahí vamos a encontrar las lesiones. Pueden ser transmitidos estos productos irritantes de las manos a cualquier otra superficie que la persona se toque, principalmente la cara. La dermatitis por contacto alérgica característicamente afecta el dorso de las manos. El cuadro clínico pues va a depender del momento en que tengamos la reacción y si esto es una sola ocasión o se hace ya repetitiva y crónica. Entonces tenemos una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda lo que vemos son lesiones que afectan, ya habíamos dicho, los sitios más frecuentes se caracterizan por ser lesiones eritematosas, descamativas, que pueden formar vesículas y ampollas. Estas lesiones, cuando son pruriginosas, cuando son muy crónicas, se transforman en una lignificación y pueden tener fisuras en la piel, que se vuelve dura, pierde su flexibilidad y fácilmente se le hacen grietas. Podemos identificar, en el caso de los alergenos, cuál es en particular el que afecta a mi paciente con la prueba del parche. Recordemos que la prueba del parche no es una prueba diagnóstica de la enfermedad, sino es una prueba diagnóstica para encontrar el agente causal, el alergeno específico o el irritante específico en mi paciente. ¿Cómo tratamos la dermatitis por contacto? En términos generales, el tratamiento es con esteroides tópicos. Ese es el tratamiento de elección. Hay diferentes esteroides en base a su potencia. Dependiendo de la severidad de las lesiones, usamos diferentes potencias. Para las lesiones más simples, en los cuadros leves, lesiones que están en la cara, en las ingles, en la axila, es decir, sitios muy sensibles, sitios cosméticos, utilizamos esteroides de baja potencia. Los de alta potencia se dejan para cuadros más severos. Inclusive hay pacientes que tienen cuadros severos o aquellos con cuadros leves moderados refractarios al tratamiento tópico en el que podemos requerir el uso de inmunomoduladores de efecto sistémico. Cortisona, prednisona básicamente, o medicamentos inmunosupresores como aciatropina o metotrexate. Una variedad de esta dermatitis por contacto muy particular en los niños es la dermatitis del pañal, pero también se puede ver en los ancianos que usan pañal y no se tienen los cuidados adecuados para este tipo de situaciones. Esta es una dermatitis multifactorial. Todo empieza por la exposición prolongada, el contacto prolongado de la piel del área genital con heces y orina que se quedan depositadas en los pañales, no se cambian rápidamente, entonces la persona se está exponiendo por más tiempo a los productos que vienen tanto en las heces como en la orina,
Eso ocasiona maceración de la piel se inflama y condiciona infecciones tanto micóticas como bacterianas. Este cuadro clínico, al momento de iniciar, los pacientes pueden presentar solo eritema, ardor y prurito, irritación por el contacto directo con los productos que se encuentran en las heces en la orina, pero a medida que esto va pasando, pues la inflamación se va incrementando y de ser un edema discreto empiezan a formarse pápulas que con el tiempo pueden evolucionar y se transforma en lo que habíamos mencionado, una maceración, aparición de fisuras y ulceraciones, y estas lesiones en la piel condicionan entonces la aparición de infecciones. Cuando este cuadro se hace muy crónico, pues la piel en el proceso de inflamación y cicatrización empieza a hacerse una piel gruesa, dura, es decir, se presenta ya el fenómeno de liquenificación de la piel. La dermatitis por contacto tiene que ser tratada de manera adecuada e identificada pronto para que tengamos una buena respuesta al tratamiento. Es obvio que el tratamiento inicial va a ser evitar la exposición, evitar que los pacientes permanezcan mucho tiempo con el pañal, los niños o los ancianos, hacer una limpieza cuidadosa del área genital cada que el paciente tenga micciones o evacuaciones. No es suficiente solo cambiar el pañal, sino hay que limpiar el área genital después de que la persona realiza sus necesidades fisiológicas. Inicialmente el manejo es tópico. Hay que aplicar lubricantes no irritantes. Se pueden utilizar pastas secantes con petrolato, óxido de zinc. Si ya tenemos la complicación de una candidiasis local, hay que usar un imidazol cutáneo que se puede combinar con un medicamento oral como la nystatina para controlar, en la mayor parte de los casos, esto es suficiente para controlar la infección micótica. Si estos pacientes tienen cuadros que no están respondiendo al tratamiento inicial o son muy severos, se tienen que referir a la atención especializada del dermatólogo. Debemos esperar 2 o 3 días con la respuesta al tratamiento tópico, enviarlo en ese momento entonces al dermatólogo, sobre todo a los niños, y en los casos más crónicos, probablemente desde un principio, al detectarlos, consideremos que deban ser valorados por el especialista. Las micosis superficiales, otra de las patologías muy prevalentes en todos los grupos de edad, son conocidas vulgarmente como las tiñas. Estas tiñas o dermatosis superficiales reciben diferentes nombres dependiendo de su localización y a veces dependiendo del agente etiológico. Entonces tenemos tiña de la cabeza, tiña capitis, tiña del cuerpo, tiña corporis, tiña de los pies, tiña pedis, tiña de las ingles, tiña cruris, tiña de las uñas, la tiña ungueal. Los agentes etiológicos más frecuentemente asociados a estas micosis superficiales, a estas tiñas, pertenecen al grupo de los dermatofitos y son 3, los microsporum, los tricofiton y el epidermofiton. Estos hongos habitualmente afectan las capas superficiales de la piel o el folículo piloso o la raíz de las uñas. En personas inmunocomprometidas pueden salirse de este patrón y hacer afecciones más extensas o más profundas. Pero en las personas, por lo demás, inmunocompetentes o que tienen factores predisponentes para las formas superficiales, la afección es básicamente capas superficiales de la piel, folículo piloso y raíz de las uñas. Las lesiones características de las tiñas en la piel son la formación de placas rojizas, eritematosas, que tienen un borde anular que se llama activo porque es donde el hongo se está diseminando. Ese borde activo tiene descamación, es donde se están cayendo las partes de la piel de las que han sido invadidas y que se desprenden. Y estas lesiones tienden a tener un centro más claro. Son lesiones característicamente pruriginosas. Cuando afectan lesiones donde hay vello o donde hay pelo, producen alopecia. Entonces, en la cabeza podemos tener zonas alopécicas por micosis, pero lo mismo puede ocurrir en las zonas de la ingle, de las axilas, donde tenemos afección y son regiones en que habitualmente tenemos pelo. Cuando la afección es en las uñas, lo característico de las uñas es que se engruesan, son uñas gruesas que cambian de color, se tornan amarillentas, son uñas muy frágiles, fácilmente quebradizas. El diagnóstico de estas micosis es clínico. Básicamente, con observar las lesiones podemos tener el diagnóstico y con eso guiar nuestro tratamiento, pero si queremos corroborarlo, estar 100% seguros que se trata de una tiña o el diagnóstico diferencial está complicado, se hace un raspado de las lesiones, ese raspado se pone sobre un portaobjetos, se hace una tinción con KOH y se visualiza el microscopio y la apariencia de los hongos al microscopio es muy característica, nos permite corroborar nuestro diagnóstico.
Una variedad en particular de este tipo de micosis superficiales es Pityriasis versicolor. La pityriasis versicolor es ocasionada por un hongo en particular del género Malassezia. Tiende a afectar predominantemente el tronco y los brazos proximales. Es una afección de adultos, pero en los niños puede afectar la cara. Las lesiones que presentan en esta micosis son placas redondeadas ovales que tienden a confluir. Es decir, tengo varias lesiones que se juntan, tienen descamación, y lo más característico de estas lesiones es que pueden ser hiper o hipopigmentadas. Lo más común es que sean hipopigmentadas. De aquí viene el nombre de esta micosis, de versicolor, que tiene diferentes colores. Habitualmente son lesiones asintomáticas. Muchas veces los pacientes consultan por un problema estético, y cuando son hipopigmentadas, pues pensaríamos en diagnósticos diferenciales. Lepra es uno de ellos, vitiligo es otro, pero pues las características de las lesiones son muy diferentes, y en la tiña, en la pityriasis versicolor, no hay alteración de la sensibilidad. Una manera de hacer el diagnóstico, empezamos por la sospecha clínica, pero se puede confirmar usando la luz de Wood, que revela que en las lesiones de estos pacientes hay una luminiscencia de color verde muy característica. Cuando hablamos del tratamiento que debemos seguir de las tiñas, pues va a depender de su localización, de su extensión, para decidir cuál es el mejor tratamiento y si requiere solo tratamiento tópico o tenemos que usar tratamiento sistémico. En las lesiones localizadas usamos un imidazol, que puede ser ketoconazol, fluconazol, itraconazol o terbinafina, que son los medicamentos más utilizados, pero también podemos utilizar bifomazol o clotrimazol para en forma de cremas, ungüentos, aerosoles para tratar este tipo de lesiones. No se recomienda el tratamiento con esteroides para las lesiones habituales de tiñas superficiales. ¿Cuándo damos tratamiento sistémico en estas micosis? Cuando las lesiones son muy extensas o cuando hay afección de las uñas o del pelo. Requerimos ir a la raíz de las uñas, al folículo piloso, y eso, la manera de hacerlo en las mejores concentraciones con el antimicótico es darlo por vía sistémica, por vía oral. Aquí usamos imidazoles como el itraconazol, el fluconazol o el ketoconazol. ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento de las micosis superficiales? Pues depende del sitio de la afección y de la micosis en particular. Las que requieren tratamientos más prolongados son las micosis de las uñas y las micosis del pelo, que pueden requerir meses de tratamiento. Y es tratamiento sistémico. Bueno, aquí damos por terminado este segundo bloque y vamos a pasar a continuación a la parte donde vamos a hacer un receso. Nuevamente nos vemos en 10 minutos y continuamos con la sesión del día de hoy. Vayan a descansar un momento, a tomar un poco de líquidos, a hacer alguna necesidad que tengan por ahí pendiente, y los espero en un rato más.
Pues vamos a pasar ya a la parte final del día de hoy. Ha sido un día largo, hemos tenido mucho trabajo, seguramente estamos cansados y ya vimos varias enfermedades y es importante que todos estos conceptos que hemos estado viendo tratemos de reforzarlos. Y con esa intención voy a presentarles un repaso de las cosas más importantes de los temas que vimos el día de hoy. Empezamos con VIH. En VIH, recordar cuál es el retrovirus más frecuente, el VIH-1. Recordar que este es un retrovirus, que su blanco son precisamente los linfocitos T, CD4 cooperadores, que son básicos para los mecanismos inmunológicos, que hay tres formas de presentación del VIH. La más frecuente, la más común es el progresor típico, que tarda de 5 a 10 años en que aparezcan los síntomas. Es el 80% de los pacientes se presentan de esta manera. Hay otras formas que son el progresor rápido y el no progresor o lento progresor. Este último, el no progresor o lento progresor, son los pacientes que aunque están infectados, tardan más de 10 años en presentar síntomas o a veces ni siquiera los presentan. Solo los detectamos por las pruebas diagnósticas. Cuando los pacientes tienen cuentas de CD4 por debajo de 200 por microlitro, es cuando están predispuestos a infecciones oportunistas o neoplasias inusuales. Es cuando los pacientes se clasifican que ya tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. De los tumores más frecuentes que observamos es el sarcoma de Kaposi, el linfoma no-Hodgkin y el linfoma de Burkitt. Y de las infecciones oportunistas, las más frecuentes en nuestro medio sería tuberculosis, en otras comunidades Pneumocystis jirovecii, la aparición de cándida esofágica, entre los más frecuentes a los que habitualmente vemos en este tipo de pacientes cuando no están recibiendo un tratamiento adecuado o al momento del diagnóstico inclusive. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de VIH? El diagnóstico inicial puede ser con una prueba rápida, con sangre capilar del dedo. Se debe buscar siempre la confirmación mediante una prueba de ELISA o un Western blot. Medir siempre la cuenta de CD4 al principio del diagnóstico es muy importante porque entre más bajas estén, sabemos que nuestro paciente va a estar más inmunosuprimido y esto puede establecer una urgencia de iniciar el tratamiento a la brevedad. La carga viral es importante medirla y monitorearla porque la respuesta terapéutica no la va a dar este número. Si nosotros conseguimos que la carga viral vaya disminuyendo, es una buena señal de que nuestro tratamiento está siendo efectivo. ¿Cómo se trata el VIH? La terapia antirretroviral, el TAR, está recomendada para todos los pacientes en los que ya se documentó que están infectados, tengan síntomas o no tengan síntomas, en la etapa en la que estén, no importa, deben recibir un tratamiento antirretroviral. Estos medicamentos son medicamentos inhibidores de la transcriptasa inversa y básicamente son dos grupos los más importantes, los análogos de los nucleósidos y los que son no análogos de los nucleósidos. El esquema que se utiliza es una combinación de dos análogos con un no análogo. La combinación más usada incluye al tenofovir, la emtricitabina y el efavirenz. Podemos recomendar profilaxis después de exposición inadvertida, es decir, tuvimos exposición a una persona con VIH que no sabíamos o tuvimos una punción con un objeto que pudiera estar contaminado con el virus del VIH. Esta debemos iniciarlas en las primeras 72 horas post-exposición y debe continuarse hasta por un mes, por 4 semanas, 28 días. Las mujeres embarazadas que sean seropositivas deben recibir un tratamiento durante el embarazo, deben recibir el TRAR, y el recién nacido, para evitar el contagio de la madre al momento del nacimiento, también debe recibir un tratamiento profiláctico. Si el bebé ya está infectado, bueno, pues debe recibir un tratamiento continuo para tratar la infección. Con respecto a la brucelosis, ¿cuáles serían los puntos importantes que debemos enmarcar y recordar? Que esta es una zoonosis, es una infección transmitida de los animales al ser humano. Brucella melitensis se transmite de las ovejas o de las cabras, ganado caprino, mientras que Brucella abortus es a través del ganado bovino. Esto es por la ingestión habitualmente de productos lácteos no pasteurizados de estos animales. La afección puede ser una monoartritis que afecta rodillas o cadera, no solo el cuadro característico de la fiebre ondulante con una afección a través de la sangre, sino también afección de sitios específicos como las articulaciones, los mismos huesos, afección de los genitales con orquitis o epididimitis, también puede haber neuroinfección, abscesos cerebrales, meningitis y afección de las válvulas del corazón, endocarditis. Para confirmar el diagnóstico lo podemos hacer encontrando la bacteria Nemo o mielocultivos.
También se puede hacer una prueba rápida de rosa de Bengala. Esto es habitualmente como un tamizaje. Podemos hacer un diagnóstico indirecto con anticuerpos, reacciones febriles con un título de 1 a 80. El tratamiento de elección para estas formas es streptomicina o doxiciclina. El tratamiento de elección habitualmente dura semanas, pero es bastante efectivo. Otra infección ocasionada por bacterias es la salmonelosis. Las bacterias que nos enfrentamos como agentes etiológicos son tres principalmente: Salmonella typhi y Paratyphi, que se transmite entre humanos, es lo que ocasiona la tifoidea y la paratifoidea, y la Salmonella enteritidis, que es habitualmente una infección que se transmite de los animales a los seres humanos y que da una gastroenteritis. Las manifestaciones características de la tifoidea son fiebre alta con bradicardia y escalofríos. Puede haber afección de algunos órganos en particular, así como en la brucela. Puede haber osteomielitis y artritis. También puede haber pericarditis o endocarditis. Recordemos que aunque la vía de contagio es por la ingestión, estas bacterias pueden infectar los tejidos a través de diseminación hematógena. También podemos tener afección del sistema nervioso central con meningitis. Puede haber colecistitis. Puede haber infección renal con pielonefritis. Los pacientes que tienen una infección por Salmonella enteritidis tienen característicamente gastroenteritis sin afección sistémica, aunque si tienen fiebre, es una diarrea aguda que puede ser muy intensa, que se autolimita en 3 a 7 días. El diagnóstico de cualquiera de estas bacterias se puede hacer por hemomielocultivo o en un coprocultivo de manera indirecta con reacciones febriles, títulos de mayores de 1 a 160. El tratamiento de la tifoidea y la paratifoidea es con antibióticos, una combinación de ciprofloxacina y acitromicina. La afección por gastroenteritis, por Salmonella enteritidis, habitualmente es manejo de sostén, no se requiere dar antibióticos. Pasamos al siguiente bicho, que es la amibiasis. El agente etiológico es un parásito en entamoeba histolítica. Hay una forma infectante, que son los quistes, y una forma invasiva, que son los trofozoitos. Una vez que el parásito está ya dentro del intestino, puede tener una perforación de la pared intestinal y tener diseminación hematógena y llegar como sitio principal. La primera puerto en el que por la circulación portal llega es al hígado y ahí puede formar abscesos hepáticos. El cuadro clínico de la amibiasis es un cuadro agudo con disentería, son evacuaciones con moco y con sangre. Cuando ya la afección es de la víscera, el hígado, donde se forman abscesos, los pacientes tienen hepatomegalia, que es muy dolorosa, y tienen fiebre alta. El tratamiento para la amibiasis, ya sea la forma intestinal o el absceso hepático, es con metronidazol. Habitualmente los abscesos hepáticos responden al manejo médico y solo en algunas situaciones muy particulares podrán requerir tratamiento quirúrgico, drenaje a través de una punción o a través de una cirugía. La Giardia lamblia es el agente etiológico de la giardiasis, cuya manifestación principal es diarrea crónica intermitente, que se puede asociar a un síndrome de mala absorción, ya que la afección donde está el parásito, donde más le gusta vivir, es en el intestino delgado, que es donde se absorben la mayor parte de los nutrientes. El tratamiento de elección es el mismo que para la amibiasis, el metronidazol. Hablando de lombrices, tenemos a las teniasis. Las teniasis se adquieren ya no por el contacto con heces contaminadas, sino por la ingesta de carne de los animales que están infectados con estos parásitos, que tienen quistes en la carne. Y son dos principalmente los animales, la res y los puercos. Y son diferentes las tenias que vienen de cada uno de ellos. Con la res tenemos a la tenia saginata y con el puerco tenemos a la tenia solum, que nos va a dar un cuadro intestinal con alguna complicación sistémica que ahorita vamos a describir. El tratamiento de estas parasitosis es el praziquantel en adultos y el albendazol en los niños. El cuadro que les mencionaba ahorita asociado a tenia solium es la cisticercosis. En la cisticercosis lo que ocurre es que si bien tenemos las lombrices, los proglótides en el intestino, producen quistes y estos quistes pueden viajar a través de la pared del intestino, tomar el torrente circulatorio e ir a depositarse en diferentes tejidos. Este cuadro del depósito de los quistes en los tejidos es lo que se le llama cistercosis. Y el más serio, el más peligroso, es el que ocurre en afección del sistema nervioso central.
Cuando los quistes afectan el cerebro puede tener múltiples manifestaciones, pero una de las más conocidas, de las más frecuentes, son las crisis convulsivas. De hecho, en las crisis convulsivas de epilepsia, la causa número 1 en México, cuando se tiene la etiología, es la cisticercosis cerebral, que se puede documentar mediante una tomografía o una resonancia magnética del cerebro. ¿Cómo se tratan estas parasitosis? Con albendazol o praziquantel. La dermatitis por contacto puede ocurrir por la exposición a agentes físicos o químicos o a un alergeno. Entonces tenemos una dermatitis por contacto irritativa o una dermatitis por contacto alérgica. Los alergenos más comunes son los perfumes, el timerosal o el níquel. Y hay diferentes productos que pueden contenerlos y que se puede estar exponiendo a la persona sin saber que realmente el alergeno está contenido en esas sustancias, en esos líquidos. La dermatitis por contacto de tipo alérgica tiene la característica de afecta predominantemente el dorso de las manos. El tratamiento de elección para la dermatitis atópica es con esteroides tópicos. En cuadros que son muy extensos, muy severos, que no responden al manejo tópico de los esteroides, es donde se puede requerir un manejo con inmunomoduladores o inmunosupresores sistémicos. Este tipo de pacientes tienen que ser manejados en el segundo o el tercer nivel de atención. Hay que referirlos. Una variante de la dermatitis por contacto es la dermatitis del pañal. En esta dermatitis del pañal, lo que ocurre es que los componentes químicos o alergenos que están contenidos en las heces o en la orina se ponen en la piel, en contacto con la piel por periodos prolongados. Son personas que habitualmente usan pañales, pueden ser niños pequeños o ancianos, y esta exposición ocasiona humedecimiento excesivo con maceración que lleva a inflamación y predispone a infecciones micóticas e inclusive bacterianas. El tratamiento, aparte de los cuidados de higiene que se deben tener, de no dejar el pañal mucho tiempo, hacer la limpieza pertinente, incluyen el uso de lubricantes tópicos no irritantes, pastas secantes con petrolato, óxido de zinc. Si ya tenemos una micosis como complicación, hay que dar un imidazol con aplicación tópica que se combina con nistatina oral. Esto es muy efectivo para tratar. Habrá pacientes que tienen cuadros muy crónicos, que ya tienen lignificación o que son refractarios al tratamiento, deben ser referidos al especialista. Y hablando de micosis superficiales, que son muchas, no vamos a hablar de todas ellas, vamos a hablar de las más comunes. Recordar que estas dermatosis también se les conoce como tiñas. Dermatomicosis, micosis superficiales, tiñas, son sinónimos. Los hongos más frecuentemente involucrados son Microsporum, Trichophytum y Epidermophytum. El diagnóstico de la mayor parte de ellas es clínico, pero podemos corroborarlo haciendo un raspado de las lesiones, viendo ese raspado al microscopio teñido con un KOH y nos da imágenes muy características que confirman el diagnóstico. Una forma particular de estas micosis es la pitiriasis versicolor, que es ocasionada por las especies de Malassezia, y que una prueba de diagnóstico es usar luz fluorescente verde, la luz de Wood, que da una tinción verde sobre las lesiones. El tratamiento de las micosis superficiales puede ser tópico si son localizadas y que no afecten el pelo o las uñas, y aquí usamos un imidazol como ketoconazol o itraconazol. También podemos usar fluconazol o algunos otros antimicóticos de uso más antiguo, como la terbinafina, el bifomazol o el clotrimazol. Cuando las lesiones son más extensas o refractarias a los manejos tópicos o cuando hay afección de uñas y pelo, es cuando ya damos antimicóticos sistémicos orales derivados de los imidazoles, ketoconazol, itraconazol o fluconazol. Vamos a dar por terminada la sesión aquí hasta este momento. Váyanse a descansar, traten de recuperar fuerzas. Mañana seguimos nuevamente con más temas para revisar. Vamos a seguir la misma temática. Yo los vería hasta mañana nuevamente, pero a continuación vamos a dejar por ustedes las diapositivas del repaso que van a estar repasando de manera automática para que ustedes de manera muy tranquila, con más tranquilidad, puedan estarlas revisando con calma y estar reafirmando los conceptos que hemos revisado el día de hoy. Los espero mañana, espero que descansen muy bien y nos veamos por aquí nuevamente. Que tengan muy buenas noches.